Era nuestro tercer día dentro del territorio de Corea del Norte. El día anterior habíamos viajado hasta la frontera con Corea del Sur y conocimos la versión de Corea del Norte con respecto a la línea que divide al pueblo coreano en dos diferentes países. Para el día de hoy, nuestro itinerario incluía recorrer la ciudad de Pyongyang a bordo del autobús y visitar algunos de los monumentos y lugares más emblemáticos de la capital del país. Mientras íbamos en el autobús rumbo a nuestra primera parada, yo intentaba capturar cada uno de los aspectos de la vida cotidiana que encontraba al otro lado de mi ventana. Personas dirigiéndose a sus trabajos, a las escuelas, algunos militares realizando obras de construcción y muchas imágenes por las calles del gran líder fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, y su hijo, Kim Jong-il. De hecho, la primera parada de nuestro paseo tenía mucho que ver con estos dos personajes, ya que antes de visitar cualquier otro lugar de la ciudad, primero teníamos que rendir tributo a las figuras más importantes de Corea del Norte. Ok, vamos a comprar flores, cuestan 20 yuan, pues bueno, es aproximadamente 50 pesos. Y estas flores no es obligatorio que ustedes como turistas las compren y las dejen ahorita en donde vamos a ir, que son las estatuas de bronce, pero es una manera de pues rendir respeto a la gente de aquí de Corea del Norte, que para eso es importante. Hola. Hola todo el mundo. So you got your flowers? I have my flowers. Okay, are you ready? Estoy muy contento. Nice. Pues bueno, vamos a ir ahorita a las estatuas de bronce y ya les explicaré un poquito más acerca de esto. Yes. Estamos en este momento llegando al lugar donde están las estatuas de bronce de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Y estas flores que tengo aquí las compré por 200 yuan. Eso viene siendo aproximadamente $2.50. Y bueno, no es obligatorio que ustedes como turistas... En este momento ustedes no lo ven, pero enfrente de mí estaba una de las guías que me hizo una señal para recordarme que debía cerrar el zipper de mi chamarra, conocida en otros países como chaqueta o campera, ya que el sitio que estábamos a punto de visitar es un lugar sagrado para su cultura. Necesito cerrar. No es obligatorio que ustedes como turistas las pongan, pero es una manera de rendir respeto. Una vez que todos cerramos nuestras chamarras, nos dieron más instrucciones para avanzar. Todo era muy controlado y con varias reglas que cumplir. Nadie puede meter las manos en los bolsillos. Está prohibido sonreír y solo podemos caminar formados en una fila doble siguiendo a nuestras guías. Para estos momentos notarán mi nerviosismo por dos principales razones. Por un lado, aunque yo esté o no esté de acuerdo con la ideología o tradiciones de este lugar, a final de cuentas yo soy un visitante y para mí es muy importante respetar las costumbres de los lugares que visito. Y por otro lado, en cada lugar que visitamos dentro de Corea del Norte, hay personas vigilando de cerca y a lo lejos. Cualquier acción que para nosotros podría parecer muy simple, aquí puede significar una gran falta de respeto, y lo mejor es poner mucha atención para no equivocarnos, porque cualquier falta de respeto podría traer grandes consecuencias. Mientras caminábamos, por momentos se podía escuchar una música patriótica en los altavoces del parque, y de pronto, al subir una pequeña colina, comenzábamos a apreciar la inmensidad de este monumento que consiste en dos estatuas de bronce de 20 metros de altura y glorifican a la memoria de Kim Il-sung y Kim Jong-il. Para subir los escalones no podemos caminar en línea directa por los costados. Primero tenemos que caminar hacia el centro y después podemos acercarnos, siempre de frente y siempre siguiendo a nuestras guías. Pero ¿qué tan importantes son el presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il para la vida de los coreanos? ¿Por qué es tan importante dentro de su cultura rendirles tributo en todo momento y en cada lugar a donde vamos? Amigos, en este momento acabamos de rendir tributo al presidente Kim Il-sung y el general Kim Jong-il. Fue algo bastante interesante. No pude grabar en el momento porque pues no se permite y por respeto, pero el procedimiento fue el siguiente. Veníamos todos como en dos filas india, y al llegar aquí enfrente nos pusieron a todos frente a la estatua y los que traíamos flores nos pidieron que avanzáramos a dejar las flores. En ese momento obviamente no pude grabar. Pusimos las flores, después retrocedimos y procedimos a hacer una reverencia. En este momento ya se nos permite hacer las fotografías, pero parte importante que nos dijeron: no podemos cortar nada de la estatua, no le podemos cortar como la mano, en la pierna, todo tiene que salir completo. Y pues bueno, estas estatuas están impresionantes, la verdad. Es una sensación increíble estar aquí y sí impone demasiado.
En episodios anteriores ya platicamos sobre la historia de Corea antes y durante la Guerra de Corea. Te platiqué que la Unión Soviética instaló a Kim Il-sung como presidente de Corea del Norte en 1948 y que en 1950 comenzó una guerra de 3 años que, aunque oficialmente aún no ha terminado, en 1953 se marcó una frontera definitiva que ha mantenido divididos a los pueblos de Corea del Norte y Corea del Sur durante casi 70 años. Pero ¿qué pasó después con la gente de Corea del Norte? ¿Cómo vivieron los años posteriores a la guerra aquellos que quedaron atrapados en el norte de la frontera? Los primeros años fueron de reconstrucción. Había que levantar el país desde los escombros que dejó la guerra, y afortunadamente para Corea del Norte, la Unión Soviética y China eran aliados que ayudaron a levantar la economía, pero también ayudaron a fortalecer la imagen de Kim Il-sung ante su pueblo. Crearon una campaña de culto a la personalidad de Kim Il-sung, que consistía en difundir historias heroicas y casi divinas sobre cada aspecto de la vida de Kim Il-sung. Decían que había derrotado a todo un ejército de japoneses, él solo y con una pistola. Lo retrataban como un líder carismático y héroe de guerra. Le construyeron estatuas y casualmente empezaron a morir asesinados cualquier persona que no estuviera de acuerdo con sus ideas o fuera considerado un adversario. Durante los primeros años de su gobierno, Kim Il-sung creó el Partido del Trabajo de Corea, que es el único partido político que ha gobernado a Corea del Norte, aunque existen otros 2 que son oposición, pero son controlados por este mismo partido. Y como fue el mismo Kim Il-sung quien lo creó, él tenía prácticamente todo el control sobre las decisiones y representantes del partido. También creó el Ejército de la Gente de Corea, controlado por él mismo al ser autonombrado el líder comandante supremo. Y en resumen, cada dependencia del gobierno, cada rincón político y administrativo del país era controlado por el presidente general líder supremo Kim Il-sung. Y en cuestión de cultura, se cerraron las puertas por completo hacia el exterior. A partir de ese momento se volvió ilegal consumir películas, libros o medios de comunicación que no fueran de Corea del Norte. La gente en el interior de Corea del Norte quedó incomunicada por completo del resto del mundo. El único entretenimiento que estaba permitido eran las películas o canciones que hablaran sobre la grandeza de Kim Il-sung y el amor a su pueblo. En las escuelas, los niños aprendían sobre cómo Estados Unidos era el enemigo más atroz, con intenciones de matarlos a todos, y desde muy temprana edad les enseñaban canciones infantiles con alabanzas a Kim Il-sung como padre de todos los coreanos. Otra de las cosas que implementó Kim Il-sung durante los primeros años de su gobierno fue la ideología Juche, y básicamente consiste en la idea de que un pueblo puede ser autosuficiente y no necesita depender de la ayuda de otros. En teoría, y bajo la ideología Juche, Corea del Norte puede sobrevivir en todos los aspectos de manera independiente y aislado del mundo si fortalece su poder militar, producción en el campo y economía en general. El problema es que esta ideología fue utilizada como una justificación para implementar un régimen totalitario en Corea del Norte, y durante varias generaciones el poder y la decisión de todo un país ha estado en manos de una sola familia, la familia de los Kim. Pasaron los años y el hijo mayor de Kim Il-sung entró a la escena política. Kim Jong-il fue el primer hijo de Kim Il-sung, y durante los años que estuvo trabajando en el gobierno con su padre, se obsesionó con resaltar aún más la imagen de su padre, al punto en que llegó a convertirlo en una especie de dios para los habitantes de Corea del Norte. Se construyeron más de 34,000 estatuas de Kim Il-sung alrededor del país. Se colgó su retrato en cada escuela, cada casa, cada edificio público, y todos bajo las mismas normas de diseño, medidas y especificaciones. En 1994 muere Kim Il-sung, y para la gente de Corea del Norte esto significaba una gran tragedia nacional. El padre fundador de su país había muerto y ahora quedaban solos a su suerte y desprotegidos. Para su buena suerte, o al menos así lo creían, Kim Jong-il, el hijo mayor del líder, sería el sucesor al poder de su padre, convirtiendo a la familia de los Kim en la primera dinastía dictatorial en el mundo. Pero para mala suerte de Kim Jong-il, la época en la que tomó el poder fue la peor época del país, ya que unos años antes, en 1991, cuando colapsó la Unión Soviética, perdieron el apoyo económico del aliado más fuerte que tenían, que durante tantos años los había mantenido vivos. Y en 1994, cuando Kim Jong-un entró al poder, Corea del Norte estaba atravesando una crisis de hambruna tan grave que durante la década de los 90 se estima que murieron más de 3 millones de personas, y los que han logrado escapar del país y relatan sus experiencias durante esos años, cuentan que la gente llegaba a comer lo que fuera con tal de sobrevivir, incluyendo pasto, gusanos y restos humanos.
Mientras esto sucedía, el nuevo presidente de Corea del Norte, Kim Jong-il, invertía gran parte del presupuesto del país en armamento militar, y más adelante te contaré cómo fue que continuó el gobierno de la dinastía Kim hasta llegar a la actualidad. Pero por ahora, dejaremos esta parte de la historia en el hecho de que Kim Jong-il murió en el año 2011 a causa de un paro cardíaco, al igual que su padre, y al igual que su padre también, él heredó su puesto como líder de Corea del Norte a su hijo Kim Jong-un, quien es el actual presidente, y tras la muerte de su padre mandó colocar sus retratos y estatuas junto a las de su abuelo por todo Corea del Norte para que la gente pudiera rendirles tributo y así quedar inmortalizados. Después de comenzar el día rindiéndole tributo a las estatuas de Kim Il-sung y Kim Jong-il, regresamos al autobús y ahora nos dirigíamos a la plaza Kim Il-sung. Y durante el camino, yo seguía impresionado viendo cosas que jamás había visto en otros lugares, como por ejemplo este grupo de mujeres realizando una especie de coreografía que desde la mañana anterior ya había visto desde el autobús en varios puntos de la ciudad, y como lógicamente a todos los que veníamos en mi grupo nos causaba curiosidad, le preguntamos a nuestra guía y ella nos explicó que se trata de una costumbre en la cual las esposas de los trabajadores se reúnen cada mañana desde muy temprano en diferentes puntos de la ciudad para darle ánimos a los ciudadanos que se dirigen a sus trabajos, y por medio de cantos, coreografías y consignas les recuerdan a cada uno de los habitantes de la ciudad que su líder es el más grande salvador del pueblo y que Corea del Norte es un paraíso muy poderoso. De hecho, uno de estos grupos se encontraba justo a un costado de un monumento muy interesante y con un nombre aún más interesante: la Torre de la Inmortalidad. Una especie de arco sobre los carriles de la avenida y con una torre alta que tiene escrita la leyenda: el gran líder Kim Il-sung y el querido líder Kim Jong-il siempre estarán con nosotros. Otro de los grandes monumentos que observamos durante el camino fue el inmenso Arco del Triunfo, que conmemora y glorifica a la participación militar que tuvo el presidente Kim Il-sung durante la independencia contra los japoneses entre los años de 1925 y 1945. Y como dato curioso, este Arco del Triunfo es el segundo más grande del mundo, solamente después del Monumento a la Revolución en la Ciudad de México, que cuenta con 60 metros de altura. Ya estábamos llegando a Kim Il-sung Square y yo preparaba mis cámaras para tratar de optimizar los pocos minutos que tendríamos disponibles, ya que para este momento del viaje me empezaba a percatar de que el ritmo de la agenda parecía estar siempre apresurado, como si se tratara de cumplir con un checklist de cosas importantes que el gobierno de Corea insistiera en demostrarnos. Pero afortunadamente de nuestra próxima parada ya sabía más o menos qué esperar, porque de hecho justo la noche anterior nos trajeron a este lugar para mostrarnos una librería con títulos en nuestro propio idioma. ¡Wow! Amigos, esta es una experiencia surreal. Estamos en este momento en Kim Il-sung Square. Es la plaza más grande de todo Corea del Norte. Y de hecho, ese edificio que vemos ahí con la bandera de Corea del Norte es el que he visto. O sea, para mí esto es como una experiencia súper interesante, porque el estar aquí en persona, en vivo, y ver estas cosas que solamente había visto en fotografías, como que le cambia por completo el sentido a cómo me lo imaginaba. Yo he visto fotografías, que de hecho las van a estar viendo en este momento, del desfile militar que se hace aquí en Corea del Norte cada año, y bueno, precisamente ese edificio es el que sale ahí en muchas de las fotos. Aquí es donde se ven todos los militares desfilando, pero ya estar aquí es, o sea, eso es que es increíble lo mucho o lo poco que conocemos en el resto del mundo sobre Corea del Norte y cómo nos lo pintan y cómo lo imaginamos. Claro, ahorita estamos viendo solamente lo que nos están mostrando. Estoy súper consciente de ello, estoy súper consciente de que hay muchísimas cosas que no voy a conocer en este viaje, pero ya el hecho de estar aquí, ya el hecho de estar ahorita, por ejemplo, estamos rodeados de gente local ya por primera vez en todo el viaje, que de hecho ya llevamos más de 24 horas de estar aquí y apenas ahorita es el primer momento en donde estamos rodeados de gente. Ahorita estamos entrando, venimos a una librería y es una librería con libros de idiomas extranjeros, entonces pues vamos a ver un poquito de lo que tienen aquí en Corea del Norte para leer sobre el resto del mundo. Tienen libros en inglés, en francés, en alemán, japonés, español. En esta librería, que parecía más una tienda de souvenirs, además de libros tenían a la venta pósters, tarjetas postales, películas de cine y propaganda coreana, discos de música, pins, entre otras cosas. Y en las paredes podíamos encontrar cuadros con las frases que Kim Il-sung solía decir sobre la lectura, además de fotografías de Kim Il-sung y Kim Jong-il, como ya era común ver en cualquier otro edificio de este país.
Algo que llamó mucho mi atención es que la mayoría de estos libros estaban escritos o eran compilaciones de escritos hechos por Kim Il-sung, Kim Jong-il o Kim Jong-un, lo cual me da a entender que o tenían mucho tiempo libre para dedicarse a ser grandes escritores, o tienen muchos libros escritos por otras personas, pero haciendo parecer que los líderes de Corea del Norte son unos grandes escritores. Vamos a ver qué tienen de español, esto está interesante, vamos a ver. Amigos, me acabo de encontrar esta joya, se llama Frases célebres de Kim Il-sung. Kim Il-sung es el padre de Corea del Norte, es quien pues fundó Corea del Norte, entonces vamos a ver más o menos algunas de las frases. Ahí va una. La economía socialista es planificada y equilibrada. La industria eléctrica y el ferrocarril constituyen la avanzada de la economía nacional. Está súper chido este. No sé cuánto cueste, pero se me hace que me lo quiero comprar. Hablemos en coreano. Tienen otros libros que se llaman Preguntas y respuestas sobre la idea de Songun. Es infalible la victoria de la causa del partido de los grandes compañeros Kim Il-sung y Kim Jong-il. Está súper interesante esto. Amigos, en este momento estamos visitando Kim Il-sung Square de día, ahora ya muy diferente, se siente también una vibra pues distinta ayer en la noche que pasamos por aquí. Este es el lugar donde hacen los desfiles militares. Si ustedes buscan en Google Corea del Norte, muy seguramente les van a aparecer fotos que estén en este lugar y que esté lleno de militares. Se ve impresionante, es una cosa impresionante y ahorita lo estamos viendo pues en un día a día cotidiano. Esto obviamente es en la época donde hacen el desfile militar o el Día Nacional de aquí de Corea del Norte, pero aún así está muy impresionante. Está rodeado por edificios del gobierno, todos son edificios del gobierno. Amigos, acabo de notar algo súper interesante. Probablemente si ustedes están en la plaza de alguna otra ciudad del mundo, en la explanada de una otra ciudad del mundo, pues van a ver lo mismo que estamos viendo en este momento, un lugar que a simple vista parece solamente una explanada. Sin embargo, si se fijan, me acabo de dar cuenta en los detalles, en el suelo hay diferentes puntos a lo largo de toda la explanada. Y también hay marcas con números 551, 13, 12, 11, 441, 4L. Y así podemos ver en toda la calle y en toda la explanada de allá y toda la explanada de acá. Me quedé pensando ahorita y es precisamente estas marcas en donde ellos se ubican para saber dónde se forman. Obviamente pues ellos ya saben cómo, dónde le toca a cada quien, qué van a hacer después, a dónde caminan, todo ese tipo de cosas. Pero está impresionante estar aquí parado y ver esto y nada más imaginarte los miles y miles de soldados o las miles de personas que forman parte de esto. O sea, está impresionante en verdad. La plaza Kim Il-sung, como seguramente ya lo habrás notado, fue nombrada en honor al líder fundador de Corea del Norte, Kim Il-sung, y es la plaza principal de la capital del país. Tiene un área de 75 kilómetros cuadrados y en ella caben cerca de 100,000 personas, lo cual podemos apreciar durante los famosos desfiles militares que se realizan justo en este lugar. Si nos paramos en medio de la plaza, podemos ver algunos edificios a los costados con frases e imágenes de propaganda norcoreana, y frente a nosotros, las fotos de Kim Il-sung y Kim Jong-il en la fachada central de la gran casa de estudios de la gente, y que es precisamente la siguiente parada en nuestro recorrido. Pero antes, nuestras guías nos llevaron a un restaurante para calmar un poco el hambre, y en el camino podíamos observar que por las calles de Corea del Norte no hay absolutamente nada de publicidad. Y es lógico teniendo en cuenta que Corea del Norte tiene un sistema socialista, pero lo que sí podemos encontrar son frases y pinturas de propaganda política por toda la ciudad, imágenes de obreros, científicos y familias norcoreanas en escenarios gloriosos, resaltando la ideología Juche y enalteciendo la imagen del gran líder Kim Il-sung y el querido líder Kim Jong-il. Y bueno amigos, es hora de comer. Estamos en un restaurante típico aquí en Corea del Norte, en Pyongyang. Es nuestro tercer día comiendo. Les voy a dar un tour más o menos por los platillos típicos que nos han estado dando en todos los restaurantes coreanos en los que paramos. En este caso yo siempre como arroz porque es como lo único que realmente me gusta. Lo otro pues sí está rico, pero no soy muy fan. Les voy a decir más o menos lo que hay. Es huevo, este es como huevo tipo con una crema especial. Son dumplings. Dumplings siempre nos dan en todos los restaurantes y es como estos están rellenos de carne. Tenemos también pato. Es muy popular el pato en los platillos de aquí de Corea del Norte. Estos son como una especie de postrecitos, son de arroz, se llaman pasteles de arroz. Y pues bueno, también siempre te dan como una especie de pozolito de caldo de pollo. Esta es la comida típica. Algo que también he notado y que está muy interesante es siempre comen con cerveza. Y este que es también como una especie de caldito caliente. También comen mucho tomate, papa y brócoli. En todos los restaurantes que hemos ido siempre nos sirven prácticamente los mismos platillos que son como los platillos típicos de aquí de Corea.
Después de la comida, regresamos a la plaza Kim Il-sung para conocer la biblioteca central y más importante del país, llamada la Gran Casa de Estudios de la Gente. Un edificio impresionante de arquitectura tradicional coreana, construido en 1982 para celebrar el cumpleaños número 70 de Kim Il-sung, y que además de ser la biblioteca más importante del país, funciona como escenario principal durante los eventos más importantes del país, como discursos políticos, desfiles militares, exhibiciones de armamento nuclear o ceremonias luctuosas de sus líderes. Al entrar al edificio, lo primero que veremos será un vestíbulo con unas oficinas a los costados y sobre ellas unos cuadros rojos que tienen frases escritas por Kim Il-sung hablando sobre la importancia del aprendizaje y la lectura en la sociedad. También tienen un cuadro con la fotografía de Kim Il-sung y Kim Jong-il observando la ciudad desde uno de los balcones de este recinto, precisamente en el mismo lugar en donde yo estaría tomando fotos de la ciudad dentro de unos minutos más. Después del vestíbulo, llegó con nosotros una guía coreana que estaría explicándonos todos los detalles sobre esta biblioteca. Comenzamos con el mural de la entrada que retrataba al gran líder Kim Il-sung en una montaña de Corea. Y si para este punto ya has notado que repito muchísimo los nombres de Kim Il-sung, Kim Jong-il y Kim Jong-un, además de los títulos de generalísimo, comandante supremo, gran líder, querido líder y muchos otros calificativos, no creas que lo hago por accidente o sin pensar en lo repetitivo que esto podría sonar para ustedes en el video, ya que en realidad lo hago para que te des una idea más clara de lo que uno escucha una y otra vez durante su visita como turista a Corea del Norte. La frecuencia con la que se habla y se adora a los líderes dentro de Corea del Norte llega a ser tan intensa que aún siendo turista y con otras ideologías políticas, por momentos incluso llegas a normalizar el hecho de que cada 30 segundos te estén hablando de la grandeza y las bondades de lo que para ellos son figuras casi divinas. Después de nuestra introducción al mural de Kim Il-sung en la entrada, continuamos con nuestro tour por la biblioteca y mientras avanzábamos, yo intentaba capturar la mayor cantidad de fotos y video posible dentro del poco tiempo que nos daban para cada parte del recorrido. Nuevamente, y al igual que en otros sitios de la ciudad, todo era muy apresurado y me daba la impresión de que el recorrido estaba planeado con toda la intención de mostrarnos las cosas específicas que Corea del Norte quiere desmentir de la prensa internacional. Por ejemplo, en muchos documentales de Occidente se habla de que Corea del Norte le prohíbe a sus habitantes leer publicaciones de otros países, pero curiosamente, nuestra primera parada dentro de la biblioteca fue directo a la sección de los libros extranjeros. Y más curioso aún, cuando llegamos, la bibliotecaria ya tenía preparados y a la mano algunos libros que casualmente coincidían con las nacionalidades de quienes veníamos en el grupo, aunque eso sí, los títulos no se veían nada actualizados. Amigos, estamos en la Librería Nacional en este momento y en esta zona es donde tienen los libros del extranjero en diferentes idiomas. Hay en español, en ruso, en chino y en alemán. Bueno, estamos ahorita con 3 libros en español. Son libros de México, según me cuentan. Vamos a ver, se ve que son libros de hace muchos años. Cocinas del Mundo México, por Julia Fernández. Y me dicen que tienen cerca de 1 millón de libros extranjeros aquí en la librería de Pyongyang, Corea del Norte. O sea, esto es lo que la gente de Corea del Norte puede leer sobre mi país, sobre México. Ya nos tenemos que ir al siguiente punto. Tenemos este que es tecnologías, llave en mano, división forestal, plantas, hierbas curativas de México. Bueno, tenemos que irnos al siguiente punto. Este recorrido está un poquito rápido. Me gustaría haber tenido más tiempo para ver esto, pero bueno, tienen Harry Potter, por ejemplo, pueden leer Harry Potter aquí en Corea del Norte. Después me enteré que no todos los habitantes de Corea del Norte tienen acceso a los libros del extranjero, y los que sí lo tienen necesitan de una autorización especial para solicitarlos. Continuamos nuestro recorrido y ahora estábamos por entrar al Salón de Ciencia y Tecnología, y efectivamente, al entrar nos encontramos con algo de tecnología, pero de algunos años atrás, ya que las computadoras con acceso a Internet funcionan con sistema operativo XP, y al intentar entrar a Internet por medio del navegador de Internet Explorer, me di cuenta de que en realidad estas computadoras no tienen acceso al Internet que nosotros conocemos, sino a un intranet o una red interna de Corea del Norte. Lo que se me hizo muy interesante es que el hecho de que utilicen un sistema operativo de origen estadounidense contradice un poco la ideología juche que habla de ser autosuficientes y no necesitar de ninguna otra nación, pero sobre todo contradice el discurso de desprecio hacia Estados Unidos y su capitalismo que según la ideología socialista de Corea del Norte es el origen de todos los males. Después de visitar el Salón de Ciencias y Tecnología, nuestra guía nos llevó hasta un salón de clases en donde curiosamente se estaba llevando a cabo una clase de inglés y querían que le echáramos un vistazo.
Amigos, estamos ahorita en una librería, en una clase de inglés. Hola. Anybody like to come here? Yes. Ok, vamos a pasar al frente. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hi, good morning. My name is Alex. I'm from Mexico. Very happy to be visiting your country. Very beautiful. Congratulations. A big applause for North Korea. Thanks so much. So I'm gonna sing a Mexican song for you. So you're learning English, as I see, right? You can ask me questions. Anyone wants to ask a question about? What language do they speak? Oh, we speak Spanish. I'm gonna teach you some words. We're gonna start with hi, just so you can say hi to new people you meet. It's hola. Hola. Now we're gonna say mis queridos mini markets. Mis queridos mini markets. There you go. Now all together. Mis queridos mini markets. Muy bonito. Ya saben decir mis queridos mini markets aquí en Corea del Norte. Okay. Any other questions? I don't know if you want to ask about my country, our culture. First of all, what do you do? What I do is I am it's called travel blogger or YouTuber, travel YouTuber. What I do is I travel the world. I make videos for the people who's watching you right now and who's very interested in knowing more about your country. I'm very sure people who's watching right now, estoy seguro que varios de los que están viendo esto en este momento. Anybody knows YouTube? It's a website on the internet. You post videos there, so people can watch it everywhere in the world. Well, it was very nice meeting you. I'm gonna sing a song. Why not? I started saying I was gonna sing a song, so I'm not gonna let you without the song. Let me just think about one. Any suggestions? Any song you would like to hear? Spanish. In Spanish. Querida, por lo que tú más quieras ven, más compasión de mí tú... No, that's a bad song actually. Sorry. Or I'm a bad singer, but I tried. Thank you. Thank you very much. Thank you so much. Ok, empecé a cantar y todos me callaron, entonces vámonos. Thank you. Qué buena experiencia, amigos. Nunca pensé que les fuera a cantar a mi público de Norcorea, pero bueno, se hizo. Ahora estamos en la tienda de souvenirs de aquí de la librería y tienen diferentes cosas, tienen películas como DVDs de aquí de Corea del Norte. Algunos son como tipo de romance, hay algunas que se ve que son de acción. Este es como por ejemplo el Pedro Infante de Corea del Norte. Y tienen también CDs de música. Música, éxitos del ayer y hoy de Norcorea. Tienen por ejemplo a esta que es como Tania Libertad, pero de Corea del Norte. Tienen a José José de Corea del Norte. Tienen muchas cosas muy interesantes. Yo me quiero comprar un disco para ver si lo pongo en los videos. Probablemente nos compremos un CD y van a estar escuchando estas canciones precisamente en el video que están viendo, o en el anterior, o en el que sigue. Órale, estamos saliendo a la terraza de la librería. Este edificio está enorme. Les voy a enseñar la vista desde aquí. Ya se está empezando a despejar un poquito porque estaba como un poco la bruma, estaba nublado. ¡Wow! Está increíble. Esta es la Kim Il-sung Square, es la plaza principal. Aquí es donde se hace el desfile, pero es una vista impresionante desde aquí. La entrada a la biblioteca es de aquel lado, entonces realmente fuimos a darle la vuelta por allá. Pero aquí en esta terraza tenemos una vista impresionante. No puedo ni siquiera imaginar lo imponente que se ha de ver el día del desfile cuando están todos aquí, el ruido, o sea, ha de ser algo que la verdad no me puedo imaginar, pero tengo que regresar a Corea del Norte. Este viaje ha sido algo que no me esperaba, ha estado lleno de sorpresas, ha estado lleno de cosas que uno tiene la idea más o menos de lo que te muestran a lo mejor en internet o en medios, y claro, estoy súper consciente de que hay muchas cosas que no estoy viendo, que hay cosas que solamente pues me están mostrando lo que está permitido que me muestren, tal vez hay muchas cosas que todos estamos conscientes, pero el hecho de estar ya aquí y ver con mis propios ojos muchas otras cosas que también no te muestran, la verdad es que sí te abre mucho los ojos, si empiezas a ver el panorama de otra manera, y en general es una experiencia que les recomiendo mucho vivir. En este momento estamos entrando a un recinto enorme en donde vamos a ver un recital de niños de Norcorea. Ok, amigos, ¿qué experiencia? En serio, este es el tipo de cosas que solamente me había tocado ver por televisión.
Si te gustó este video, suscríbete a mi canal para que no te pierdas los próximos episodios y me ayudarías muchísimo si logramos que este video se convierta en tendencia y así más gente lo pueda conocer. Para eso, te invito a darle like, comentarlo y sobre todo, compartir el link de este video en Twitter y todas tus redes sociales utilizando #Corea del Norte.